Bueno, el duodeno es la primera porción del intestino delgado y es el sitio donde los productos de la secreción tanto del hígado como de la vesícula biliar y del páncreas vierten su producto de secreción exocrina. Bueno, el duodeno quiere decir 12 en realidad, ¿no? O sea, porque 12 traveses de dedo conforman pues precisamente esta porción. Y bueno, dentro de las principales funciones, si me estoy alejando un poco en la parte anatómica, tiene que ver con los productos de la digestión y absorción. Como generalmente el duodeno se encarga de la absorción, digestión y absorción de aminoácidos, disacáridos, hierro, electrolitos y agua, el yeyuno el resto de elementos disacáridos, monosacáridos, y el ion terminal de la vitamina B12 con el factor intrínseco y también de la absorción de los ácidos biliares a través de la circulación enterohepática. Es un órgano que se encuentra ubicado en el mesogastrio, ¿no? En el epigastrio e hipocondrio derecho. Se compone de cuatro partes, ¿no? Ocupa tanto el comportamiento supra e inframesocólico, que es el mesocolo, ¿no? Supra e inframesocólico. ¿No? Y tiene cuatro porciones. Una primera porción que es horizontal, que es intraperitoneal, que viene a ser esta de acá bien corta. Una segunda, tercera y cuarta porciones que vienen a ser retroperitoneales. Un punto importante es esto de las porciones. Dentro de los medios de fijación, tenemos que, por ejemplo, está fijado el epíplon menor. La segunda, por ejemplo, en la primera porción, ¿no? A través del ligamento del epíplon menor o el ligamento gastrohepático gastromental. Otro medio de fijación viene a ser precisamente los conductos a los cuales van a desembocar, como tenemos el colédoco, el conducto pancreático principal de Wilson y el conducto pancreático de Santorini, por ejemplo, ¿no? Y la cuarta porción que está fijada por el ligamento de Treitz. Recordad que la segunda, tercera y cuarta porción es retroperitoneal, es decir, el peritoneo parietal posterior es un elemento que también lo puede fijar. El peritoneo parietal posterior, acá comemos como la segunda, la tercera y la cuarta porción, están fijas por el peritoneo parietal posterior, ya que son retroperitoneales. Dentro de dirección y división topográfica hablaremos de la primera porción, que tiene un largo de 5 centímetros, comienza en el píloro, ¿no? Termina a la altura del cuello de la vesícula biliar, a este nivel más o menos. La segunda porción es de 7 a 10 centímetros. Luego vamos a hablar de cada una de estas, que va desde el L1 hasta el L4. La tercera porción es transversal, ¿no? Y básicamente, como veremos a continuación, está cruzado por los vasos mesentéricos. La cuarta porción tiene una longitud de 2.55 centímetros, ¿no? Y precisamente termina en el ángulo duodeno-yeyunal o flexura duodeno-yeyunal o a nivel del ángulo de Treis. Que el ángulo de Treis dentro de la clínica es importante porque la hemorragia digestiva se divide en hemorragia digestiva alta y baja, y toda hemorragia digestiva es proximal al Treis, y toda hemorragia alta, hemorragia digestiva alta, y toda hemorragia digestiva baja es distal al ligamento de Treis. Dentro de relaciones, bueno, las relaciones va a depender mucho de las porciones que nosotros estemos hablando, como vamos a ver acá. Vamos a hablar de las relaciones de la primera porción. Tenemos, por ejemplo, que la primera porción ya había dicho que era intraperitoneal. Por arriba y por delante, no sé si se puede observar acá, la primera porción del duodeno está cubierta o está relacionada con la cara visceral del hígado, concretamente con el lóbulo cuadrado y también con hacia arriba con la vesícula biliar, ¿no? Por debajo está relacionado con la cabeza del páncreas, ¿no? Por detrás, ¿no? Está relacionado con el conducto colédoco, lo pasa por detrás, ya que va a desembocar en la segunda porción, con la vena porta, ¿ya? A este nivel, y con el ligamento gastroduodenal. Me olvidaba, había dicho que por abajo estaba relacionado con el páncreas, pero el páncreas se distingue aquí, en un corte transversal, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior forman un surco, básicamente si lo abraza por abajo, el páncreas es la segunda porción del duodeno, a la primera porción del duodeno, ¿no? Y bueno, entonces acá inclusive en la cara superior ya había hablado pues precisamente por la cara visual del hígado, podemos distinguir un triángulo acá, lo estamos agranando el triángulo interporto coledociano,
que está entre la vena porta, que está ascendiendo, el conducto colédoco y el borde superior, precisamente de la primera porción del duodeno, y por ahí que va a emerger. Va a emerger precisamente, ahora no se ve muy bien acá, vamos avanzando. Perdón. Ya está. Va a emerger la arteria gastroduodenal. ¿Ya? En el triángulo interporto-coledociano. La segunda porción es la que también se denomina porción descendente, ¿no? Desciende casi verticalmente al lado derecho de los cuerpos vertebrales del L2, L3 y L4. Por arriba y por delante se relaciona con la vesícula biliar, concretamente con el cuello de la vesícula biliar, que estoy marcando acá con la flecha. A veces está unido a la vesícula biliar por un ligamento que se llama ligamento cístico duodenocólico. Bueno, recordad que la segunda porción está cruzada precisamente por el mesocolo, de tal manera que identificamos una región supramesocólica e inframesocólica, y por delante la segunda porción en la región inframesocólica está en relación con las asas delgadas, ¿no? No se puede ver ahí. Por detrás, la segunda porción está relacionada con la parte interna de la cara anterior del riñón derecho, como se puede ver en este esquema, ¿no? Y también, bueno, y en algunas ocasiones puede estar relacionado con la vena cava inferior, por acá está su relación con la vena cava inferior. Por delante, me olvidaba, la segunda porción también está relacionada con el extremo derecho del colon transverso, a este nivel. Hay que tomar en cuenta que la parte interna de la cara anterior del riñón derecho, por acá se encuentra el ilio renal, y podemos decir también que la segunda porción está relacionada con el pedículo renal, concretamente con la vena renal por delante, la arteria por detrás, la arteria renal, y por detrás la pelvis y el uréter derecho. Muy bien. A la derecha, seguimos en la segunda porción, está relacionado con el hígado, ¿no? Que si yo fuese capaz de levantar el hígado y para mirar la cara inferior, la cara visceral del hígado, puedo identificar precisamente esto, ¿no? Que existe una impresión duodenal, que se denomina impresión duodenal de His, que se encuentra por delante y por dentro de la impresión del riñón que tiene la cara visceral del hígado, en este caso del riñón derecho. ¿Ya? Por abajo está relacionado con la cabeza del páncreas, o mejor dicho, hacia la izquierda, ¿no? Con la cabeza del páncreas. Y acá con la cabeza del páncreas nosotros vamos a identificar que en esta cara, hasta la cara, digamos, la parte izquierda de la segunda porción, donde desembocan pues precisamente en la mitad de su recorrido, el conducto colédoco, también va a llegar el conducto pancreático principal de Wilson, y acá no se ve, también va a llegar el conducto pancreático accesorio de Santorini, ¿no? El Wilson está acá, muy bien. También en la segunda porción podemos distinguir lo siguiente. Acá se ve pues precisamente bonito el conducto colédoco. Vamos a aprovechar este esquema para ver cómo el conducto colédoco pasa por detrás de la primera porción del duodeno. Acá como precisamente también la segunda porción del duodeno está relacionada con la flexura hepática del colon, ¿no? Y miren la relación que tiene con la vesícula biliar, realmente desde el cuello, donde comienza hacia abajo, hacia la L4 aproximadamente. Y cómo pues, bueno, acá ya no se ve la segunda porción del duodeno, pero se ve que está relacionado también con el ilio renal, ¿no? La vena, la arteria que se ve por acá. La tercera porción es netamente inframesocólica. Estamos hablando del mesocolon transverso, ¿ya? ¿Qué podemos distinguir en la tercera porción del duodeno? Bueno, podemos distinguir que está cruzado básicamente por los vasos mesentéricos, tanto por la arteria mesentérica superior, que nace de la aorta abdominal, como por la vena mesentérica superior, la cruza. En este cruzamiento, entonces eso es por delante. La tercera porción, que es netamente inframesocólica, está relacionada por delante con los vasos mesentéricos. Y acá lo vemos en un corte transversal. Esta es la arteria mesentérica superior, esta tendría que ser la tercera porción del duodeno. Y por arriba, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuánto mide? Tiene una longitud de 10 centímetros de largo y se extiende del lado derecho del L3 o L4 hasta el lado izquierdo de la aorta. Más o menos, esta es la aorta abdominal, hasta acá se extiende. Por la tercera porción del duodeno, por arriba está relacionado con la vena renal izquierda, ¿no?
y por debajo con las haces delgadas, y por detrás con la aorta abdominal. Acá se pueden ver también otra porción, ¿no? La tercera porción del duodeno. También podemos decir que por arriba está relacionado con el proceso uncinado del páncreas, ¿ya? A este nivel. Me olvidaba, está relacionado atrás con la aorta abdominal, pero también hacia la derecha con la vena cava inferior. Bueno, interrumpido por el proceso uncinado del páncreas. La cuarta porción del duodeno, bueno, había otro esquema, este de aquí vendría a ser la cuarta porción del duodeno que está ascendente hacia arriba, tiene 2.5 centímetros de largo, se extiende desde el lado izquierdo de la aorta abdominal hasta el borde superior del E2, ¿no? Y se dirige oblicuamente hacia arriba, ¿ya? ¿Qué tiene por delante? Por delante está relacionado, acá está cortada, se relaciona con el colon transverso y sumeso. Por detrás está relacionado con el tronco simpático izquierdo por el músculo psoas y los vasos renales y gonadales izquierdos, o sea, con el pedículo renal izquierdo, por ejemplo, a este nivel. A la derecha está relacionado por los vasos mesentéricos superiores, como se pueden ver, esta es la cuarta porción, nuestros los vasos mesentéricos superiores, y también con la cabeza del páncreas. Y a la izquierda, acá se ve bonito, ¿no? Está relacionado con el arco vascular de Treis, que consiste pues precisamente en la vena mesentérica inferior que va ascendiendo, y también con la arteria cólica izquierda, o la rama superior de la arteria cólica izquierda. La flexura duodeno-yunal, que marca el inicio, pues, o el término del duodeno con el yeyuno, está marcada principalmente por el ligamento de Treis, precisamente, que se va hacia el lado del pilar izquierdo del diafragma, por este lado, ¿no? Por este lado, pero también da vuelta, como se puede ver acá, ¿no? Y por eso algunos dicen que es un músculo digástrico, porque tiene dos lados. Este de acá, que se ve bien reflejado aquí, que va al pilar izquierdo de la diafragma, y el otro que va hacia el otro lado. Acá nosotros vamos a identificar estas 6 recesos duodenales, pero lo más importante son estos. Tenemos un receso duodenal superior, que está a la izquierda de la porción distal, la cuarta porción del duodeno, junto con el mesocolon relacionado con la vena mesentérica inferior, formando un pliegue que es el pliego duodenal superior. Y por abajo también vamos a encontrar, acá está el receso duodenal superior, este es el pliegue, ¿no? Relacionado con la parte interna o izquierda, si quieren, de la cuarta porción del duodeno, ¿no? Y que se extiende hacia ese pliegue, hacia el mesocolon, donde está precisamente la vena mesentérica inferior, formando este receso duodenal superior. Y estos recesos pues son espacios donde los cuales las heces intestinales pueden ingresar por acá, inclusive herniarse, producir una hernia interna. Y la cuarta, precisamente el receso duodenal inferior también va a estar relacionado con la cara interna de la cuarta porción del duodeno, con el mesocolon, pero en este caso esa vascular no tiene la vena mesentérica inferior como lo tenía digamos, el receso de arriba, ¿no? Y también es otro pliegue bien importante que nosotros identificamos. Dentro de la constitución anatómica, pues tiene una capa mucosa, una submucosa, uno muscular y finalmente una serosa. Lo más importante que hay que destacar acá es, por ejemplo, dentro de la capa mucosa, que la primera porción o bulbo duodenal es completamente lisa y por acá discurre la arteria gastrodenal, haciendo de úlceras pépticas en tal caso. Y luego el resto de la segunda porción, tercera y cuarta porción del duodeno forman unos pliegues o válvulas conniventes que aumentan la superficie de absorción del tracto digestivo. Y acá se ve, pues, en la segunda porción al menos, cómo se evidencia la papila duodenal mayor y la papila duodenal menor, que vienen a ser repliegues de la mucosa, al cual les llega la ampolla de Vater, que no viene a ser sino la unión del conducto colédoco con el conducto pancreático principal, ¿no? Ese se vendría a ser la ampolla de Vater, y el repliegue de la mucosa, por el cual atraviesa dicho conducto, se denomina precisamente papila, ¿no? Y acá tenemos la papila duodenal inferior, donde llega pues el conducto pancreático de Santorini, y acá se encuentra el repliegue de mucosa, ¿ya? En cuanto a su irrigación arterial del duodeno, bueno, el duodeno tiene una vascularización de arterias prestadas, por así decirlo. Acá tenemos la hepática común, sobre el cual van a ser precisamente el ligamento gastroduodenal, y por acá se origina también la arteria supraduodenal, ¿no?
El ligamento gastrodenal me va a originar precisamente una arteria que es la arteria pancreatoduodenal superior y pancreatoduodenal inferior. La otra vendría a ser esta, la arteria mesentérica superior, el cual va a formar precisamente una arteria pancreatoduodenal inferior anterior y una arteria pancreatoduodenal inferior posterior, los cuales se anastomosan, ¿no? Y permite pues irrigar precisamente no solamente el páncreas, sino también el duodeno de este nivel. Acá se ve bonito, por ejemplo, como es que acá tenemos el tronco celíaco, ¿no? La arteria hepática común, y esta es la arteria gastroduodenal, el cual va a nacer la arteria la arteria supraduodenal. Esta gastroduodenal va a originarme una pancreatoduodenal anterosuperior, ¿ya? Vendría a ser esta de acá, vendría a ser la pancreatoduodenal anterosuperior, esta de acá. Y la otra, que sería por detrás, la arteria pancreatoduodenal posterosuperior. Del mismo modo, si acá se forma el tronco celíaco, acá se va a formar precisamente, bueno, no se ve bien acá, por acá discurre la arteria mesentérica superior, el cual va a nacer precisamente la arteria pancreatodenal, y acá vamos a seguirla. Esta sería la pancreatodenal anteroinferior, ¿no? Y la otra sería la pancreatodenal posterior-inferior, de forma aumenta que forma la circulación peripancreática, pero que también irriga, pues, precisamente al duodeno en toda su extensión, a este nivel. Dentro de las venas también nosotros podemos identificar las venas, ¿no? La vena porta, por ejemplo. Acá tenemos las venas pancreatodenales anteriores, que van a desembocar en la vena mesentérica superior, ¿no? Pero en este caso, la vena pancreatodenal superiores, ¿no? Va a desembocar, bueno, acá arriba desemboca, esta es la parte anterior, y una de ellas va a desembocar en el tronco gastrocólico. El tronco gastrocólico no viene siendo en la confluencia de la arteria, de la vena gastroepiploica derecha con la vena pancreatodenal anterior en un tronco gastrocólico de Henle que desemboca en la vena mesentérica superior. Y acá hay otra vena, que se ve las fusas acá, que es la vena pancreatodenal posterior, que esa sí drena directamente en la vena porta. Acá no se puede ver, pero la unión de la esplénica en la mesentérica superior va a formar el tronco de la vena porta. Esa sería su irrigación, básicamente. Y acá eso es una vista posterior, ¿no? De irrigación. Dentro de la inervación tenemos la inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática forma un plexo, por ejemplo, acá a nivel del plexo celíaco. Y hay que recordar algo. La inervación simpática tiene dos neuronas, preganglionar y postganglionar. La neurona preganglionar va a nacer precisamente donde, que dice acá, a nivel de las astas intermedios laterales de la médula espinal, concretamente el asta gris, ¿no? A nivel de los segmentos T2 y T10 forma precisamente la neurona preganglionar pasa la cadena simpática y se localiza en unos ganglios precisamente en el tronco, o a nivel del tronco celíaco, otros a nivel de la mesentérica superior, que es lo que sucede. Esta sería la neurona preganglionar, aquí se origina, estos serían los ganglios mesentéricos superiores, acá, y que va a inervar precisamente al duodeno. ¿Cuál es la función de lo simpático? Disminuir el peristaltismo y disminuir las secreciones glandulares. En cuanto a la inervación parasimpática, todos vienen de los vagos. Acá tenemos el núcleo motor dorsal del vago, que sale pues del foramen yugular interno o cuero yugular interno, va descendiendo, ¿no? Y va formando, bueno, aquí a nivel de la subclavia, en el caso derecho, forma el nervio laríngeo recurrente, pero va descendiendo y va formando los plexos cardiales con los nervios pulmonar derecho, el nervio cardíaco derecho, y ya luego forma parte del plexo, no hace anastomosis y va a llegar precisamente a la porción del intestino. Como se dice, las fibras preganglionares vagales van a llegar acá, al plexo mientérico y al plexo submucoso de la pared gastrointestinal, concretamente del duodeno. ¿Y cuál es su función? Aumentar el peristaltismo y aumentar la secreción glandular. Bueno, eso es lo que había que hablar de la anatomía del duodeno. Ahora hablaremos de la anatomía del yeyuno ilio.
Bueno, nace pues a nivel de la fresura duodeno-yuyunal y termina a nivel de la unión iliocólica, precisamente. Y forman las famosas asas intestinales. Generalmente tiene una longitud de 3 a 9 metros, tiene un calibre en su inicio de 3 centímetros y cuando llega en su terminación a nivel iliocólica es de 1,5 a 2 centímetros. Y el ilion terminal se considera pues una zona fisiológica muy activa. No hay una zona anatómica que lo limita, pero por convención se acepta que son los últimos 30 centímetros del intestino delgado. De su origen, precisamente, describe como 15 curvaturas conocidas como asas intestinales, ¿no? En los cuales tiene una dirección hacia la izquierda de forma horizontal y casi la última porción ya es de tipo vertical, como se puede ver acá. Eh, Generalmente la configuración externa de estas asas delgadas, miren cómo lo forman pues llamadas asas delgadas, están sostenidas por un mesenterio. Y por lo tanto podemos distinguir dos caras, pues una cara anterior, una cara posterior, así como dos bordes, un borde posterior y un borde anterior. El borde posterior sería el borde mesentérico, el cual le va a llegar, que es un repliegue de una doble capa de peritoneo, por el cual le va a llegar precisamente como se observa acá, bueno, este es el mesocolon como se observa acá, precisamente la circulación. Entonces el borde posterior también se llama adherente o mesentérico, porque está en relación con el mesenterio, y el borde anterior, libre o antimesentérico, es convexo y está en relación con la pared abdominal anterior y con el epíplono mayor, por ejemplo, como se puede ver acá, ¿no? Ya. Están localizadas tanto en la región del abdomen como en la región de la pelvis. Como relaciones a la izquierda tiene pues acá al colon derecho y a la derecha, perdón, a la derecha está en relación con el colon derecho y a la izquierda con el colon izquierdo, ¿no? Por detrás está en relación con la pared abdominal posterior, por ende con el peritoneo de la pared posterior y está en relación pues con los órganos retroperitoneales. ¿Con cuáles, por ejemplo? Con los grandes vasos, ¿no? Tanto la aorta como la vena cava inferior, ¿no? También está en relación pues con la segunda porción del duodeno, precisamente la región inframesocólica, ¿no? También está en relación con el riñón, con sus pedículos y uréteres, como pueden ver acá, ¿ya? Entonces, eso es la relación más importante que tiene por detrás. Primero con el peritoneo de la pared abdominal posterior y con los órganos retroperitoneales que acabo de describir. Por delante, ya lo había dicho, con el epíplono mayor y con los músculos de la pared abdominal. Por arriba, con el colon transverso y su mesocolon transverso. Y por abajo, con el colon sigmoides y el resto de órganos pélvicos, entre ellos el recto y la vejiga en el varón y se agrega el útero en la mujer. Dentro de la constitución anatómica también tiene una mucosa, su mucosa una muscular y una serosa. Y lo más importante son los pliegues, que también forman de aspecto aterciopelado, que aumentan la superficie de absorción, ¿no? Conocidos como pliegue de Kerkri. Y tenemos el mesenterio, pues, precisamente que sostiene. Miren el mesenterio del duodeno yeyuno, que es un repliegue peritoneal que lo fija a la pared abdominal posterior, que se extiende, pues en función de esa adherir el yeyuno a la pared abdominal posterior, es lo que dice que esa doble hoja de peritoneo contiene los vasos que lo irrigan, y va desde L2 hasta la articulación más o menos sacroiliaca, y tiene una longitud de 15 a 18 centímetros. Estoy hablando y esta parte se le conoce como el borde posterior o raíz del mesenterio. Pero la raíz o el borde anterior es más largo, pues, y ahí es el que mide 3 a 9 metros, ¿no? ¿Qué vamos a distinguir del mesenterio? Bueno, vamos a distinguir el arco vascular de Treves o avascular de Treves, en cuales, por ejemplo, llega la última porción de la mesentérica superior, que viene a ser la arteria iliac terminal, y una de las ramas de la mesentérica superior viene a ser la arteria iliocólica, o también se llama iliobisecoapendículo-cólica, que va a dar a una rama cólica, que se anastomosa con con la rama inferior de la cólica derecha. Tiene una secal anterior, una secal posterior y una arteria pendicular y una rama iliac recurrente que se anastomosa con la parte del ilion terminal, que es la parte final de la mesentérica superior. La arteria mesentérica superior nace a nivel de L2, ¿no? Está por detrás de la cabeza de páncreas, a 2 centímetros por debajo del tronco celíaco, va hacia abajo
va hacia abajo y hacia la derecha, cruzando oblicuamente la tercera porción del duodeno, ¿no? Como se puede ver acá, en la arteria mesenterica superior. Y me va dirigiendo a las ramas, me va a originar las arterias yeyuno-iliales, que el número de 12, 15, las 5 o 6 primeras van a ser, dirigirse precisamente a la región del yeyuno y forman dos arcos vasculares. En cambio, ya las últimas 7 a 9 arterias que se desprenden del borde izquierdo de la mesentérica superior se denominan arterias ciliares y van a formar hasta entre 3 a 4 arcos. La última parte del arco, ¿no? Van a emerger unos vasos que son unos vasos rectos, que precisamente van a irrigar a este órgano, ¿ya? Y acá está, por ejemplo, miren cuántos en el yeyuno se forman uno o dos arcos, y estos son los vasos rectos, son bastante gruesos. En cambio, en el ilion se forman uno, dos, tres, cuatro, y los vasos rectos son más delgados, por ejemplo, y siguen el trayecto precisamente del mesenterio. La vena mesentérica inferior, ¿no? Bueno, va a recoger el drenaje venoso de quién? Del yeyuno e ilion y también del colon derecho, básicamente, a nivel de la vena iliocólica, cólica derecha, hasta inclusive la cólica media, ¿no? Se forma bajo la afluencia de estas venas, asciende y cruza la tercera porción del duodeno por fuera de la arteria mesentérica superior, ¿no? Y se hace también retropancreática y junto con la vena esplénica. Acá la vena esplénica se junta con la vena mesentérica inferior para formar el tronco esplenoportal. Este tronco esplenoportal se junta, pues, espleno-mesentérico, perdón, se junta con la vena mesentérica superior para formar el tronco de la vena porta. ¿Y cuál va a ser el drenaje venoso? Bueno, de la vena mesentérica superior, todo lo que les había dicho también, la vena gastropilpárica derecha, las venas pancreato-duodenales inferiores, el tronco gastropólico en Henle y se inserta acá. Y las venas yeyunales, las venas ciliales, la vena iliocólica y la vena cólica derecha y también la vena cólica media. La inervación del yeyuno ilio es igual, ¿no? Simpático de rojo, neuronas preganglionares del asta intermedio lateral van al ganglio celíaco y van al ganglio mesentérico superior, y estos van a inervar precisamente tanto el estómago como la porción del duodeno yeyuno ilio, ¿no? Y bueno, ya lo había comentado, es casi la misma función, ¿no? Aumenta la motilidad y disminuye la motilidad, perdón, simpático y disminuye la secreción. Y el parasimpático ha ser representado por los nervios vagos que van a hacerse sinapsis precisamente con los plexos de submucoso y de Auerbach, que está a nivel de la musculatura lisa, aumentando la motilidad, en este caso el parasimpático, y disminuyendo la secreción glandular. Estas son las diferencias de calibre, ¿no? El yeyuno representa las 2/5 partes del intestino delgado, el yeyuno las 3/5 partes, tiene un calibre del yeyuno, como es al inicio, de 3 centímetros, y cuando llega es de 1,52 centímetros a la unión ileocecal. Tiene un grosor parietal mayor, el yeyuno de 1 centímetro, el ilion es medio centímetro. Los pliegues circulares, sí, esos pliegues que tenían aspecto terciopelado y forman la válvula de Kerkin, es mayor en el yeyuno y menor en el ilion. La vascularización del yeyuno es mayor, en el ilion es menor. Los arcos vasculares que les dije se forman de 1 a 2, en el ilion de 3 a 4. El tamaño de los vasos rectos va a ser mayor en el yeyuno. La disposición de las asas es horizontal, precisamente en la primera porción, en el grupo superior del abdomen, y ya se hace más vertical cuando llega pues en la región de la pelvis, por así decirlo. Y el contenido graso es del mesenterio que lo sostiene a este yeyuno del ilion. Es menor en el yeyuno, pero es mayor en el ilion, ya casi llegando. Y se domina borlas adiposas y casi llegando al colon, ¿no? Esto es lo que le decía, precisamente con el tamaño de los vasos rectos, es mayor precisamente a nivel del yeyuno y menor en el ilion, y tiene más arcos vasculares, obviamente, el ilion, ¿no? Y acá está la disposición de las asas, que son horizontales, y luego a nivel del ilion, y más que todo la disposición de las asas son más verticales, en la zona precisamente del ilion terminal. Y las placas de Peyer, ¿no? Que es tejido linfograso. Bueno, el tejido linfoide se encuentran más desarrolladas, abiertas, estos son las placas de Peyer, estos puntitos. Aquí a nivel del ilion es más abundante que en el yeyuno. Recordar pues entonces que el duodeno
sobre todo yeyuno y ilion, son órganos también que tienen que ver con la inmunidad, y sobre todo el duodeno también tiene que ver con, es un órgano de secreción endocrina, porque vierte su producto de secreción precisamente para formar, o endocrina, perdón, como la colecistocinina, como la secretina, etc. Entonces tiene bastante función, aparte de las funciones digestivas y absortivas. Bueno, eso sería todo lo que tendría que hablar de duodeno y yeyuno.